Vamos a la palabra de Dios. Actos capítulo 1. Actos capítulo 1. Mientras te busca, vamos a orar. Precioso Señor, te ruego, Padre, te suplico tu dirección, sabiduría, que el Espíritu Santo hable en este lugar. Ayúdanos, Padre, a comprender las Sagradas Escrituras, crecer y entender. En el nombre de Cristo, amén. Actos de los Apóstoles, capítulo 1. Ok, hermano, nosotros vamos a estar viendo aquí en los próximos domingos, vamos a comenzar aquí una serie de estudio en el libro de Actos de los Apóstoles, llamado así Actos de los Apóstoles. Muchos dicen que debería ser llamado Actos del Espíritu Santo, porque ¿qué es lo que estamos viendo, hermanos? Aquí vamos a ver más bien que el libro de Actos de los Apóstoles, un libro que termina, cuando termina ya, son 28 capítulos, termina con Pablo en la cárcel. Así termina el libro de Actos. Es el único libro histórico que tenemos en el Nuevo Testamento. Es el único libro que narra allí un poco de la historia del comienzo de la iglesia y su desarrollo. Entonces, ¿cuántos siglos se han pasado desde entonces? Se ha pasado muchos y la iglesia todavía sigue. Entonces vamos a ver allí un poquito de esta historia y que nosotros también podamos identificar qué diferencia hay o qué semejanzas hay entre la iglesia, el tiempo de los apóstoles cuando allí comenzaron y nuestros días. Qué diferencias o similitudes tiene la iglesia de los días de los apóstoles y las iglesias de nuestros días, de nuestros tiempos. Entonces, Actos de los Apóstoles, capítulo 1 al 11, nos dice así: en el primer tratado, oh Teófilo, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue llevado arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a los cuales también, después de haber padecido, se mostró vivo con muchas pruebas infalibles, siendo visto de ellos por 40 días, y hablándoles de las cosas pertenecientes al reino de Dios. Y estando reunidos con ellos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dice él: oísteis de mí, porque Juan la verdad bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de esto. Así que cuando estuvieron reunidos, le preguntaban diciendo: Señor, ¿restituirás en este tiempo el reino a Israel? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su propia potestad, mas recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos no solo en Jerusalén, sino también en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Y cuando él hubo dicho estas cosas, mirando ellos, él fue alzado, y una nube le recibió delante de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, y aquí 2 varones se pusieron de pie junto a ellos de vestidos blancos, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis de pie mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado arriba de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Qué es lo que tenemos acá, hermanos? Nuestro texto aquí nos muestra cómo el Espíritu Santo usa su palabra para llegar a nosotros, y los que escuchan su palabra, Él les salva y luego les usa con poder, cumpliendo así la promesa de Dios. El tema del mensaje es las obras del Espíritu Santo. Aquí tenemos, hermanos, Lucas. Yo ya estoy aquí adelantando el autor de este libro, que fue Lucas. No lo dice acá, hermano, pero si usted nota, dice en el primer tratado, oh Teófilo. Este es un libro, hermano, diferente de las cartas. Es un libro, pero un libro dedicado, un libro escrito a una persona, cuyo nombre aquí es Teófilo, que algunos creen que fue un griego, otros creen que fue un ciudadano romano con nombre griego.
Entonces, porque Teófilo significa amigo de Dios. Entonces, este hombre era un creyente y Lucas le escribe a él. ¿Cómo sabemos que era Lucas? Note que dice, en el primer tratado, oh Teófilo, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue llevado arriba después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Y ahí va, hermano, hasta el versículo 5. Entonces, hasta el versículo 5 nosotros tenemos acá una introducción para el libro. Si él está hablando del primer tratado, este es el segundo. Entonces estamos hablando de 2 tomos. Entonces, si este es el segundo, ¿cuál sería el primero? Notamos que él habla del primer y habla aquí de algunas cosas. Y si usted va a analizar, va a ver prácticamente, hermano, todo lo que nosotros vamos a ver el día de hoy es un resumen del primer tratado. Todo lo que vamos a tratar en el día de hoy es un resumen del primer tratado. ¿Dónde se encuentra el primer tratado? Vamos a ver allí, Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4. Lucas capítulo 1, de versículo 1 al 4. Noten lo que dice. Mira cómo comienza el Evangelio de Lucas. Comienza aquí un poquito distinto de los demás, porque comienza así. Puesto que muchos han intentado a poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros son ciertamente creídas, como nos las entregaron los que desde el principio las vieron con sus propios ojos y fueron ministros de la palabra. Me parecido bueno también a mí, después de haber entendido perfectamente todas las cosas desde el principio con diligencia, escribírtelas por orden, oh muy excelentísimo Teófilo, para que conozcas la certeza de las cosas en las cuales has sido enseñado. Y ahí entonces comienza él a narrar los eventos del Evangelio. Entonces, este es el primer tomo y tenemos aquí, ¿verdad?, por autor Lucas. Lucas, el único autor del Nuevo Testamento que no era judío, él era un gentil, griego. Entonces, también tenía por oficio la medicina, un médico, y era un excelente investigador. Y su trabajo minucioso, allí investigando, buscando, indagando, preguntando, consultando, habla con uno, con otro, hace sus apuntes, sus anotaciones, y él entonces reúne las informaciones y nos da este evangelio. Y luego él también nos da el libro de Actos de los Apóstoles, de los Hechos. Y después usted va a ver que por qué él escribe el libro de los Actos. Porque él era uno de los compañeros de Pablo. Entonces puede ver que desde el principio allí acompañando y cómo cambia allí de nosotros para ellos, y hace allí el cambio mostrando, en un momento estuvo ellos, en un momento nosotros, poniendo allí la primera persona del plural, incorporándose en el grupo de los evangelistas y de los apóstoles. Entonces, el primer tratado, Lucas, el Evangelio. Y el segundo tratado, el libro de los Actos. Y de hecho pudimos hasta poner seguido, ¿verdad? Usted terminar, y esto sería una buena lectura, que usted termine la lectura de Lucas y salte para Actos de los Apóstoles en vez de Juan. Y así usted va a comprender mejor allí cómo comenzó el Evangelio hasta la historia de Pablo allí. Porque hay una división también en el libro de Actos que nosotros vamos a ver, y donde trabaja primeramente el apóstol Pedro, y luego se lo resalta allí y aparece más Pablo, terminando con Pablo también. Entonces comienza con Pedro y luego termina con Pablo, demostrando que es un proceso de transición. Y también vamos a ver allí como otras 3 partes que aparecen en el libro de Actos, porque Jesús dice ya en versículo 8: me seréis testigo
¿En dónde? Jerusalén, donde todo comenzó, donde Cristo fue crucificado, donde Cristo resucitó, donde Cristo allí los comisionó. Y luego a Samaria, que era un pueblo mezclado entre judíos, gentiles, entonces mostrando que el proceso de transición, y de último hasta los confines de la tierra. Entonces estas divisiones también se ve en el libro de Actos. Ok, entonces, ¿qué vemos aquí en el capítulo? Volvemos ya en Lucas. Lucas capítulo 24. Volvemos a Lucas, no, vamos al capítulo 24, porque estamos en Lucas, ¿verdad? Lucas 24. Usted va a ver que es un resumen, los versículos que vamos a leer el día de hoy es un resumen o una recapitulación del capítulo 24 de Lucas, que es el último capítulo del Evangelio de Lucas. Lucas 24, versículo 33 al 53, ahí lo tienes. Ahí está, Lucas 24, versículo 33 al 53, dice así: y levantándose en la misma hora, tornaronse a Jerusalén y hallaron los 11 congregados y a los que estaban con ellos, que decían: resucitado ha el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo había sido conocido de ellos en el partir del pan. Y entre tanto que ellos hablaban estas cosas, Jesús mismo se puso de pie en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces ellos, espantados y asombrados, pensaban que veía algún espíritu. Mas él les dijo: ¿por qué estáis turbados y suben pensamientos a vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ve que el espíritu ni tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y cuando hubo dicho esto, les mostró sus manos y sus pies. Y aún no creyéndolo ellos de gozo y maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces ellos le presentaron parte de un pez asado y un panal de miel. Y tomólo y comió delante de ellos. Y él les dijo: estas son las palabras que yo os hablé, estando aún con vosotros, que era menester que se cumpliese todas las cosas que están escritas en la ley de Moisés, y en los profetas, y en los salmos de mí. Entonces les abrió su entendimiento para que entendiese las escrituras, y les dijo: así está escrito y así fue menester que el Cristo padeciese y resucitase los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre arrepentimiento y remisión de pecados a todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, mas vosotros quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndoles se fue de ellos y era llevado arriba al cielo. Y ellos, después de haberle adorado, se volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Notaron que el capítulo 24 aquí, los versículos que leímos son muy semejantes a los versículos que leímos en Actos, allí de versículo 1 al 11. Entonces, dando aquí que un pequeño recuerdo de cómo terminó el Evangelio de Lucas. Entonces le escribe a Teófilo, dice: Teófilo, recordando que te hice el primer tratado, donde busqué, indagué y darte con precisión toda la información sobre Jesucristo, su obra, su enseñanza, y ahora le estoy dando aquí la continuidad de esta obra que el Señor ha comenzado. Por esto allí menciona algunas cosas: cuanto ustedes van a recibir una promesa que el Padre les va a dar, ustedes deben permanecer en Jerusalén y ustedes deben dar testimonio. Entonces, cuando volvemos allá, ahorita sí, vamos allá en Actos de los Apóstoles, capítulo 1, nosotros vamos a entender aquí un poquito mejor de esta continuidad que está dando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos las obras del Espíritu Santo, y aquí vamos a ver tres formas de obrar el día de hoy, tres formas de obrar. La primera forma de obrar que vamos a notar aquí es por su palabra, versículo 2 y versículo 3, del 1 al 3, perdón. Dice: en el primer tratado, Teófilo, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Nota esto, importante, lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar,
hasta el día en que fue llevado arriba después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Allá en Lucas él habló de la promesa, pero no dijo del Espíritu Santo, mientras aquí está mencionando, y lo vamos a ver que va a mencionar varias veces el Espíritu Santo. Y esto se menciona en todo el libro de Actos, el Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Aquí Dios habitando con nosotros, Dios habitando en nosotros por la persona del Espíritu Santo. Entonces la primera forma de obrar es por su palabra. Dice, y versículo 2, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles. Entonces, por medio de su palabra, el Espíritu Santo obra en las personas. ¿Cómo Dios comenzó a obrar en nosotros? Por medio de su palabra. Pero la palabra no viene vacía, hermanos. La palabra no llega vacía en nosotros, porque serían solamente palabras, porque esas palabras son dadas por el propio Espíritu Santo, porque es la palabra de Dios que habla a nosotros. Entonces, los apóstoles, Dios hablando su palabra, el Señor Jesucristo hablando su palabra, el Espíritu Santo obrando en ellos, el Espíritu Santo persuadiéndoles y convenciéndoles a que sus vidas fuesen totalmente rendidas y consagradas al Señor, y le estaba enseñando. Lo mismo hace el Señor con nosotros. Por medio de su palabra, el Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas. Entonces, cada vez que usted escucha la palabra de Dios, no es solamente palabra, es palabra de Dios. Ahí, la redundancia, palabra de Dios, porque el Espíritu Santo está hablando a nosotros. Entonces, por medio de sus mandamientos. ¿Cuál mandamiento? Porque dice que Jesús comenzó a enseñar. Habla de todas las cosas que Jesús hacía y enseñaba. Entonces, ¿cuántas veces Jesús se ocupó en enseñar a sus discípulos? ¿Y qué hacía Jesús? Dando su palabra. ¿Y qué mandamientos daba el Señor? Si usted tiene dudas, los mandamientos del Señor, allí está, lea el Sermón del Monte. Allí son varios capítulos que puros mandamientos, los mandamientos de Cristo. Entonces, como que 49 mandamientos se fue dado allí, el Señor dio. ¿Para qué? Para adentrar en nuestras vidas, para despertarnos, para acercar a nuestro corazón, para acercar a nuestra conciencia, nuestra mente. Entonces el Espíritu Santo obra por medio de su palabra, las enseñanzas. Y aquí, hermanos, vemos que el enfoque es espiritual que quería dar. Y muchas veces el enfoque que da la gente es algo material, mientras el enfoque que nos da el Espíritu Santo es espiritual. Entonces, la primera cosa que hace el Espíritu Santo en nosotros es obrar por medio de su palabra. Entonces, los mandamientos, recuerden, cuando nosotros leemos los Actos, allí aparecen los mandamientos, su ley, su verdad, entonces su juicio, todas estas cosas, hermanos, ¿son para qué? Son la palabra de Dios. Entonces, obra con la palabra de Dios. Recuerde que cuando Jesús llegó, antes de él vino otro, ¿verdad? Hablando de Juan el Bautista, pero cuando Jesús vino, lo primero que Jesús hizo fue ¿qué? Anunciar su palabra. Jesús hizo muchas cosas, pero siempre el enfoque era su palabra, porque su palabra es verdad. Entonces la palabra de Dios es lo que el hombre necesita. Recuerda que el enfoque nuestro humano muchas veces es que es material, es físico, pero el enfoque de Dios es espiritual. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el enfoque es espiritual. Y la palabra de Dios es lo que convence al hombre. La palabra de Dios es lo que persuade al hombre. La palabra de Dios es lo que golpea el corazón del hombre. Y esto lo hace el Espíritu Santo. Entonces, por esto que la palabra de Dios es viva. No hay palabra de Dios sin la presencia del Espíritu Santo. Sería palabra vacía, palabra del hombre. Pero la palabra de Dios siempre viene con el Espíritu Santo, porque es viva. Entonces yo veo aquí la palabra escrita y dice, solamente palabra escrita que escribe el hombre. No, está la palabra de Dios que está registrada acá. Cuando yo la leo, cuando yo la escucho, esta tiene poder ¿para qué? Para golpear mi corazón. Amén. Ok, entonces aquí dice versículo 3, a los cuales también después de haber padecido se mostró vivo por muchas pruebas infalibles, siendo visto de ellos por 40 días y hablándoles las cosas pertenecientes al reino de Dios. Cristo le estaba hablando sobre el reino de Dios y Cristo le había aparecido a ellos resucitado, y la Biblia habla mucho de esto, hermano. De hecho, la cuestión de la resurrección nada más nos narra aquí, menciona ya también en la resurrección. Bueno, todos los evangelios lo mencionan,
pero nos da algunos detalles aquí Lucas de que los otros evangelistas no dan. Y que es que la cuestión de la resurrección, de haber aparecido a ellos, el viaje de Maús, todas estas cosas que les había hablado, y nos da esos detalles, enfocando que la resurrección. Recuerda que este es un factor importante, porque era un médico que estaba hablando de una evidencia física, porque la ciencia va a decir que esto es imposible, la resurrección, pero él quería enfocarse en esto. Mira, Cristo ha resucitado y les ha hablado, y ¿qué más ha compartido el Señor Jesús con sus discípulos? Les ha hablado del reino. Pero hermanos, el enfoque es espiritual, mientras el hombre, el enfoque nuestro es ¿cuál? Es material, muchas veces es físico, porque mientras Jesús le hablaba a ellos, a los discípulos, sobre el reino, ¿qué pensaban ellos? Recuerda que estaba hablando a un grupo de judíos, estaba hablando a un pueblo que tenía una promesa, que ellos serían un reino. Ellos tenían la promesa del reino mesiánico, ellos tenían la promesa de la restauración, de ser un pueblo libre, de ser un pueblo dominante, no un pueblo subyugado. Y en aquel momento, cuando Cristo muere, la nación de Israel estaba bajo el dominio extranjero, el dominio romano. ¿Y qué querían los judíos? Ser libre, que se vayan los romanos, que nosotros seamos aquí una nación soberana. Y cuando habla del reino, ¿qué están pensando ellos? Oye, esto de verdad nos gusta, porque si usted viene, el Mesías viene, acabó la esclavitud, acabó el yugo extranjero, el opresor, se acabó. Entonces Jesús hablaba del reino, arrepentidos porque acercado el reino de Dios. Y ellos están diciendo el fin de todos sus problemas. Cristo resucitó, así que ya está listo. Cristo venció la muerte, adelante, vamos con el plan de reinar. Pero no estaba hablando esto Jesús, porque noten lo que dice allí el versículo 7 y versículo 8. Dice, y él les dijo, versículo 6. Así que cuando estuvieron reunidos le preguntaban diciendo, Señor, ¿restituirás en este tiempo el reino a Israel? Ya el Señor había resucitado, y bueno, la muerte no pudo vencer, y aquí el Señor está resucitado, y ellos estaban bastante emocionados, porque recuerda que con la muerte del Señor Jesucristo se quedaron un poquito para abajo, derribados allí de ánimo. Pero cuando el Señor resucita, todo este desánimo, oye, se convirtió en motivación para que, oye, la muerte de verdad que no puede vencer, así que vamos a luchar, vamos a conquistar, vamos a reinar. Y dice, Señor, y entonces, ¿cuándo comienza a reinar? ¿Cuándo comienza a reinar? ¿Vamos a ver esto o no vamos a ver? Por fin, ¿se va a dar o no se va a dar? ¿Cuál es el enfoque de ellos? Momentáneo, local, aquí, ahora. Queremos ver, queremos esto ya. Y Jesús entonces les dice allí más abajo, versículos 7 y 8, y dice, y Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su propia potestad, mas recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos no solo en Jerusalén, sino también en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor no los está reprendiendo, el Señor no los está corrigiendo. El Señor simplemente con esas palabras está diciendo, pues todavía no. ¿Ustedes quieren el reino? ¿Ustedes quieren de verdad que Israel sea una nación libre, soberana? Está bien, esto va a suceder, pero todavía no. Yo he vencido la muerte, yo he resucitado, pero ustedes van a tener que esperar un poco. Antes de esto hay otras cosas que hacer. Antes de esto hay otras cosas que nosotros debemos enfocarnos. Antes de esto hay otra prioridad. Entonces, ¿qué es lo que vemos a seguir, hermano? La segunda forma de obrar. Entonces, la primera forma de obrar es su palabra, por medio de su palabra. La segunda forma de obrar es haber ser colocados en su cuerpo. Versículo 4 y 5. Colocados en su cuerpo, hablando del Espíritu Santo. El Señor obra, el Espíritu Santo obra por medio de la palabra, nos convence, nos persuade, nos lleva a arrepentirnos y la conversión, y luego Él nos pone en el cuerpo del Señor Jesucristo, o habita en nosotros.
versículos 4 y 5. Y estando reunidos con ellos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dice él: oísteis de mí. Porque Juan, la verdad, bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, no muchos días después de esto. Está hablando de una promesa. Dice, ustedes tienen que esperar que se cumpla una promesa. Ah, bueno, pero solo cumplir la promesa y ya estamos listos. Ya va. Están muy acelerados, están muy apurados. Ustedes de verdad están más adelantados. Escuche bien, tenga paciencia. Porque, ¿qué es lo que va a suceder? En 1 Corintios 3:16 dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Los discípulos todavía no habían recibido allí la presencia del Espíritu Santo. Porque recuerda que para que ellos tuviesen el Espíritu Santo presente, obrando, actuando, era necesario que Cristo regresara a su antigua morada, ascendiera al cielo. Porque Jesús dijo: yo voy y cuando yo vaya, yo les enviaré otro consolador. Y yo estaré con ustedes hasta la consumación de los siglos. Pero primero, yo voy, entonces yo les envío. Entonces, aquí Jesús, vemos aquí en estos versículos que hemos leído, que Jesús ascendió al cielo. Y ya vamos a llegar también. Pero Jesús está diciendo que ellos recibirían la presencia del Espíritu Santo, la promesa de Dios en ellos, al cual el hombre se convierte templo de Dios. Esto no es cosa pequeña, hermano, porque nosotros somos vasos de barro. El hombre es un vaso de barro, hecho de barro. Y recibir en él la presencia de Dios es algo grandioso, es algo maravilloso de verdad. Que Dios habita en tu ser. Esto es algo grande, hermano, esto es algo fascinante. Fabuloso, de verdad, no hay palabras de adjetivo para describir la grandeza de que Dios habita en usted. Imagínate que usted mira al espejo y te siente compasión de sí mismo, ¿verdad? Se compadece de usted y dice: ay, estoy maltratadito, no estoy bien, todo esto, mira yo cómo estoy. No te das, sí, esta es la realidad del frasco. Esta es la realidad del paquete que está ahí, ¿verdad? Pero lo que está adentro es una gloria sublime, porque allí está la presencia de Dios en usted. Entonces, no te compadezca, hermano, cuando mira al espejo, cuando mira para usted y dice: ay, besito yo, ¿verdad? No, ¿qué besito usted? Ahí está la presencia de Dios. Entonces, esto torna a usted algo glorioso, algo grande, porque Él habita en usted. Y esta es la promesa que está diciendo, porque por esto Cristo dice: ustedes harán cosas mucho mayores. Porque mientras estaba Jesús les daba autoridad, Jesús les daba poder, ellos iban a hacer las cosas. Pero si Él, estando aquí, me dice hacer cosas y yo hago cosas grandes, imagina Él obrando por medio de mí, que Él esté en mí, que Él se incorpore en mí. Esto es algo mucho más grande. Entonces dice: esto es lo que yo quiero, porque lo que ustedes van a hacer, yo les voy a encargar de una misión que es algo grande. Y van a necesitar la presencia de Dios en ustedes. Y cuando la presencia de Dios esté en ustedes, ustedes van a trastornar el mundo, como dice el libro de Actos. Ustedes van a sacudir el mundo. Ustedes van a dar la vuelta en la tierra. Y ustedes van a trascender los tiempos. Ustedes van a hacer cosas grandiosas, porque allí se va a estar la promesa de Dios. Allí se va a cumplir. Entonces, la forma de obrar nos pone en la familia de Dios. Nos pone en la familia de Dios. Y esto es lo que Él quiere, que nosotros seamos puestos en el cuerpo de Cristo, miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, el bautismo es justamente esto: introducir, poner adentro. Pero en este caso, bautizo con el Espíritu Santo, bautismo en el Espíritu Santo, es que Él adentra en mí. Entonces, hay dos formas de bautismo: uno que yo soy puesto en el cuerpo de Cristo, y otro que Dios habita en nosotros. Entonces dice: esto va a suceder con ustedes. Luego viene la tercera forma de obrar del Espíritu Santo. Él nos da poder, que es el versículo 8. Mas recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, no solo en Jerusalén, sino también en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. La tercera forma de obrar: primero por su palabra, luego habitando en nosotros, y luego nos da poder. Esta es la tercera forma como el Espíritu Santo
obra en los creyentes. Obviamente que tiene que ser creyente, ¿verdad? Y para que uno sea creyente, primero viene por medio de su palabra. Y luego aquellos que creen en su palabra, Él habita en ellos. Y luego de habitar en ellos, Él les da poder. Entonces, de esta forma obra el Espíritu Santo en nuestras vidas, hermano. Usted era inconverso, el Espíritu Santo le habló su palabra, usó su palabra, la palabra de Dios, y usted se convirtió, usted ha creído. Y luego que usted ha creído, ¿qué hizo el Espíritu Santo? Él vino a habitar en usted, habitación de Dios. Y luego después de habitar en usted, ¿qué hace el Espíritu Santo? Te da poder. ¿Y quiere decir esto? Que te capacita para hacer la obra de Dios. Esto solo puede hacer un creyente, porque el Espíritu Santo habita en él. No hay otra manera, hermano, que usted pueda servir a Dios, entonces, sino por medio del Espíritu Santo que usted habita. Entonces, ¿qué es el poder que nos da el Espíritu Santo? Él está en mí. Entonces, yo de mí mismo nada puedo ofrecer, yo de mí mismo nada puedo hacer, pero el Espíritu de Dios que habita en mí capacita mis manos para hacer la labor que Él quiere. Capacita mi vida para qué? Para glorificar a Él. Tengo entonces ¿qué? Una vida transformada. El Espíritu Santo transforma la vida de aquellos que habitan, que Él habita en ellos. Entonces, todo cristiano, hermano, tiene una vida transformada. ¿Y por qué transforma las vidas de las personas? Para vivir una vida de testimonio poderoso. Jesús está diciendo esto a ellos: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo. No es cosa pequeña, hermano. Cuando leemos el libro de los Actos de los Apóstoles, y estos actos son ¿qué? Actos de testimonio. No era cosa sencilla solo llegar allí y decir: bueno, sí, yo estuve allá y yo vi cuando murió, y también vi cuando resucitó, y él mismo porque vi sus heridas. Hermano, no es solo echar un cuentico, está hablando de una cosa poderosa. Para llegar, hermano, estamos en el año 2025. Para llegar hasta acá, tiene que ser algo poderoso, si no ya se fuese terminado desde cuándo. Entonces, es algo que transcende los tiempos y las barreras fronterizas. Entonces, el Espíritu Santo nos da poder, capacitándonos, transformándonos para hacer su obra. La obra del Espíritu Santo en nosotros, lo que dice allá en Colosenses. La obra del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, ¿qué fruto tienes? ¿Qué obras tiene? Debe ser fruto de la presencia del Espíritu de Dios en su vida. Allá en versículo 1, nota, hermano, lo que dice allí: ¿poder para qué? Y esto prácticamente es la historia del libro de Actos. En este versículo 1, recuerda que el Evangelio, dice el versículo 1, en el primer tratado, oh Teófilo, he hablado de las cosas, de todas las cosas que Jesús. Entonces, Evangelio, estamos hablando de lo que Jesús hizo y enseñó. Ahí lo dice. Los evangelios hablan de lo que Jesús hizo y enseñó, sus obras y enseñanzas. El libro de Actos de los Apóstoles o de los Hechos es lo que el Espíritu Santo hace y enseña por medio de los creyentes, comenzando con los apóstoles. Entonces, nosotros creyentes, así como los apóstoles que estaban allí, así como los discípulos que estaban allí, tenemos el Espíritu Santo en nosotros, y Él nos da poder ¿para qué? Para hacer y enseñar. Para hacer y enseñar. Así que cada cristiano genuino tiene poder para hacer la obra de Dios y para enseñar la obra de Dios. Amén. Entonces, están todos capacitados para hacer y enseñar. Hay un saboteo aquí. Luego, si usted puede notar, los siguientes versículos dice que ellos estaban allí mientras estaba hablando. Versículo 9 dice que el Señor fue alzado en una nube que lo recibió y luego desapareció de ellos. Y mientras ellos miraban, había dos ángeles. Y la Biblia dice dos varones, nuestro texto.
Este pasaje, hermanos, me hace recordar algunos pasajes y algunas teofanías allá en el Antiguo Testamento, donde aparecía un varón y anunciaba, tenemos allí cuando fue anunciado el nacimiento de Sansón, y luego desaparecía, se ascendía y desaparecía. Tenemos la historia también de cuando Jacob luchó contra un ángel, que era el mismo Señor, también desapareció. Y también tenemos el encuentro de Abraham con 3 varones. Y uno de aquellos era el Señor. Y lo dice claramente, era el Señor. Y estamos allí hablando de una promesa con Abraham, los 3. Y aquí, hermanos, estamos también hablando de una promesa. La promesa de que nosotros íbamos a ser capacitados, habilitados para vivir en el Señor y para dar testimonio de Él. Un testimonio poderoso. Y el Señor sube y quedan nada más 2. Y me hace recordar aquella escena hablando con Abraham. Claro, allí 2 bajaron a Sodoma y uno nada más quedó con el Señor, pero eran 3. Aquí tenemos una otra promesa hecha. No tomemos como una promesa, porque hace una afirmación, pero como una afirmación para el futuro, se torna una promesa. Y ellos dicen, ¿qué están mirando ustedes? ¿Qué están mirando ustedes? Bueno, están mirando al Señor que subió y desapareció, y estamos viendo si logramos verlo todavía, o si de repente se baja. A lo mejor, o estuvieron allí pensando un rato, ¿verdad? Nosotros esperábamos que el Señor fuese a restaurar el reino de Israel, pero Él nos dijo que nosotros deberíamos regresar para Jerusalén, quedarnos allá un tiempo hasta que Dios nos revistiese de poder. Y a partir de ahí, nosotros estaríamos aptos para dar testimonio de Él, haciendo y enseñando. Y estos hombres, dice a ellos, pero la historia no termina aquí. La obra de la redención no termina aquí. La buena obra que el Señor ha comenzado en ustedes no termina aquí. La obra que el Señor comenzó en sus vidas terminará con el regreso de Cristo. Y no la restauración del reino de Israel, sino la restauración de toda la tierra. La restauración del reino de Dios. Que el Señor reine soberanamente sobre toda la tierra. Que el Mesías del Señor, este Cristo que subió, vendrá tal cual ha subido, vendrá como Señor y Rey. Pero mientras esto no se da, ustedes tienen poder. Tiene poder para vivir una vida plena. Tiene poder para seguir adelante, dando continuidad a la obra que el Señor empezó. Todo esto es posible porque el Señor comenzó a hacer una obra perfecta en nosotros, que solo será completa cuando Él venga. Y esto es su promesa. Ahora, Cristo cumplió, hermanos, su ministerio visible. Mientras Él estuvo aquí, Él vino y cumplió su ministerio visible. Mientras aquí estuvo, y ahora el Señor sigue cumpliendo su ministerio de manera invisible por medio de nosotros, por medio de usted y por medio de mí, por medio de todos los creyentes. Usted ha obedecido la palabra de Cristo, ha respondido a sus mandamientos. El Señor, antes de ir, comisionó a sus discípulos. ¿Y cómo nosotros vamos a hacerlo, Señor? Usted sabe que allá afuera nadie quiere saber de ti. Usted sabe que allá afuera la gente anda amenazándonos, quiere matarnos. ¿Cómo yo voy a hacer tu obra? ¿Cómo yo voy a servirte? ¿Cómo yo voy a glorificarte? ¿Cómo lo voy a hacer? Dice,
tienes mi presencia en usted. Tiene mi presencia en usted. No necesita más nada. Ahí tiene suficiente poder para hacerlo y para enseñar. Enseñar con tu vida, enseñar con tus ejemplos, compartir la palabra. Usted ha obedecido la palabra de Cristo, ha respondido correctamente a su palabra. Así como los discípulos, hermanos, el Espíritu Santo nos ha hablado. Y antes mismo de convertirse, y usted se convirtió porque el Espíritu Santo te ha hablado. Te ha traído los mandamientos, la verdad de Dios, que nos ha persuadido de nuestros pecados, nuestra miseria, que nos ha mostrado la santidad de Dios, que nos ha constrangido y nos ha llevado a un punto de arrepentimiento y conversión. El Espíritu Santo posee su alma. Dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo de Dios habita en usted, Él debe poseer tu alma. Y si Él posee tu alma, usted está apto para hacer la obra de Dios. Él posee su mente y su corazón, porque no tiene cómo ser usado con poder. Y dice, en Jerusalén, comenzando allí, el lugar más fuerte, hermano, de dar testimonio es donde nosotros vivimos. El lugar más fuerte para dar testimonio es allí en tu casa, con tus familiares. Es allí en tu vecindario. ¿Por qué nos cuesta, hermano, dar testimonio allí donde nosotros vivimos? Porque nos conocen, nos observan, nos escuchan, nos miran. Usted sale a la calle y ellos te están mirando. Usted llega y ellos te están mirando. Usted hace ruido por allá por tu casa y están escuchando. Están viendo tu entrada, tu salir, la manera como ustedes se tratan. Están viendo. Jesús dice, allí ustedes comienzan. En donde yo fui crucificado, allí ustedes van a comenzar a dar testimonio. Y el poder de Dios estará con ustedes. Y ustedes van a ver el impacto que va a causar en Jerusalén. Luego, ustedes van un poquito más lejos. Van a Samaria. Y luego, hasta lo último de la tierra. Debe seguir esto, pero lo va a hacer porque yo les voy a capacitar. Y hermanos, ¿y cómo puede ser esto? Yo veo hoy lo que es las misiones y la obra de Dios. Y cómo que nosotros, hermanos, que decimos, bueno, nos cuesta, hermano, nos cuesta aquí. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Lo estamos haciendo, porque Dios nos ha dado poder. El poder de Dios, hermano, es que saca uno de los nuestros y los envía. Entonces nosotros decimos, bueno, nos cuesta, hermano, nos cuesta estar haciendo aquí. Y vamos a hacer en Colombia. No lo vamos a hacer, lo estamos haciendo. Pero nosotros, ¿qué hemos hecho? No, nosotros de verdad no, pero el poder de Dios que habita en nosotros, el Espíritu Santo que habita en nosotros, es quien lo hace. Pero es necesario que haya personas que escuchen la palabra de Dios, que responden correctamente, personas que están revestidas del Espíritu Santo, que están convencidas que son templo de Dios, morada de Dios, y que no hay límites para Dios usar tu vida. Solamente así, hermanos. Pero cuando usted mira para usted y dice, ay, besito, yo no puedo hacer nada. Ay, más bien, ¿será que es salvo? ¿Será que habita el Espíritu Santo en usted? Porque de verdad, hermano, de mí no. Si dependiera de mí, de mi fuerza, nada puedo hacerlo. Pero mayor es que está en mí, que está en el mundo. Y Él es el que me reviste poder. Y Él es el que me da gracia, hermanos, para dar testimonio. Él es el que me capacita para enseñar su palabra, su verdad. ¿Es usted un testigo fiel y poderoso? Debería serlo, hermano. De acuerdo a la palabra de Dios, usted debería ser un testigo fiel y poderoso. No hay excusa, hermanos. Yo creo que nosotros batallamos tanto con el viejo hombre que muchas veces comenzamos a dudar que el Espíritu de Dios habita en nosotros, que yo soy capaz. Y no es altanería, hermano. Yo soy capaz. Pero cuando yo digo yo soy capaz, hay plena conciencia en mí de que el Espíritu de Dios, que es poderoso, habita en mí y lo haces. Y capacita estas manos torcidas y mudas, hermanos, y defectuosas y paralizadas, y capacita y lo haces. Que despega esta lengua tartamuda y lo haces. Tengo que estar consciente de esto. ¿Vive en la esperanza del reino de Dios o está como los discípulos? Señor, ¿restaurará el reino de Israel? A veces nuestra visión, hermano, está solamente aquí. Señor, ¿va a hacer algo por mi casa por lo menos? Señor, ¿va a ayudar allá con mi casa por lo menos?
Señor, si usted salva aquí en mi casa, ya está bien. Hay promesa, mi Dios. Es como dice allí Pablo, y lo dice en Actos, ¿verdad? En el libro de aquí. Cree en el Señor Jesucristo, será salvo en tu casa. ¿Cómo batallamos con esto, hermano? ¿Cómo batallamos con esto? Porque estamos con los discípulos, Señor, ¿será que yo voy a ver mi familia sirviendo a ti? Estamos preguntando, Señor, ¿será que yo voy a ver a mi esposo convertido, mi esposa convertida? Señor, ¿será que yo voy a ver a mis hijos sirviendo a ti? El Señor dice, mi enfoque va mucho más allá. Mucho más allá. Mucho más allá. El que tiene el Espíritu Santo de Dios no está pensando solamente el hoy. No está pensando solamente el aquí. No está pensando solamente, hermano, para un momento. La visión va mucho más allá. Mucho más allá. Porque está pensando que algo que impacta en la eternidad. Algo que impacta en la eternidad. Señor, usted me ha dado poder y testimonio para hablar a cualquiera. Sí, a cualquiera. Para enseñar las obras de Cristo. A cualquiera. A cualquiera, hermano. En tu casa usted es un testimonio poderoso. No dudes de esto. En tu trabajo usted es un testimonio poderoso. No dudes de esto. En tu vecindario usted es un testimonio poderoso. No dudes de esto. En la misma iglesia del Señor Jesucristo usted tiene un testimonio poderoso, hermano. Y más, hermano, con nosotros aquí nos reunimos aquí, hermano, debería prender candela, ¿verdad? En buen sentido la palabra. ¿Por qué? Oye, si uno solo, hermano, está allí revestido de poder, yo imagino que aquí somos un cuerpo completo. Un lugar poderoso en la iglesia. Amén. Pero a veces no vemos esto. ¿Está usted enfocado en un reino local o espiritual? O el reino de Dios. Recuerda, Cristo regresará. Cristo regresará. Y mientras Él no regresa, habita en nosotros el Espíritu Santo de Dios. Y no es una fuerza, hermano, es el mismo Dios obrando en nosotros. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Tu prioridad es el momento aquí, ahora? ¿Tu necesidad momentánea? ¿O tu prioridad es más allá, el reino de Dios? Señor, ¿nos va a dar una Venezuela de paz y tranquilidad? Hermanos, yo sé que esto no es lo que está aquí, pero nada más para que entienda. Andamos pidiendo por una Venezuela mejor. Pero creo que mucho mejor, hermano, que esta Venezuela es la Venezuela celestial. Vendrá el reino de Dios y va a haber una Venezuela celestial. Porque no va a desaparecer del mapa, hermano. El globo es el mismo. Será restaurado. Entonces nosotros debemos pensar que la Venezuela celestial. La Venezuela que será un territorio del reino de nuestro Señor Jesucristo. Así deben pensar los cristianos. No debemos trabajar, hermano, por una Venezuela mejor aquí, ahorita. Debemos trabajar por una Venezuela que nosotros vamos a presentar delante de Cristo en su venida. Señor, aquí está la Venezuela que de verdad usted ha salvado, que usted ha derramado su sangre por ella. La Venezuela que usted ha transformado. La Venezuela que ha impactado el mundo, hermanos. Hay algo, hermanos, que de todo lo que yo he compartido, ¿verdad? Yo conozco, no muchas culturas, conozco unas pocas culturas aparte de la mía. Pero he compartido con hermanos de muchas culturas. Y hermanos, a veces nosotros ignoramos. Nosotros no, voy a hablar a ustedes, venezolanos, ignoran la gracia de Dios. Porque Venezuela ha sido un país tan bendecido, hermano. Y de ver cómo el Evangelio ha percorrido Venezuela. Y de ver, hermano, cómo el pueblo venezolano recibe la palabra de Dios. Pero no hace uso de la palabra de Dios, tristemente. Este país tiene todo, hermano, para ser una potencia mundial. Pero una potencia
usada por el Espíritu Santo. Que en medio de toda la crisis, hermano, y los golpes que hemos llevado, como en las 2 últimas décadas ha multiplicado el número de iglesias y el número de obreros que aún, hermanos, sin tener nada, se han levantado y han salido para la obra de Dios. Ustedes pueden hacer mucho más, hermano. Pero deje de mirar ahorita. Deje de anhelar, Señor, que mejoren las cosas, que haya gasolina, que haya gas, que haya luz. Mire más allá. Pero solo va a mirar más allá cuando esté consciente que no es cualquier cosa pequeña. El Espíritu Santo de Dios habita en usted. Y usted tiene poder, hermano, para transformar este país. Allí 12 hombres que transformaron el mundo. Aquí hay más de 12. Transformar el mundo. Y nosotros no somos capaces de transformar un país. No somos capaces de transformar nuestro barrio. No somos capaces de transformar nuestra sociedad. Es que hemos olvidado cómo trabaja el Espíritu Santo de Dios. Prioriza ser un testigo fiel. Tenga esperanza que Cristo vendrá. El Espíritu Santo viene a nosotros, habita en nosotros y capacítanos para hacer y enseñar como lo hizo Jesús. El Espíritu Santo nos capacita y nos da poder para hacer y enseñar como hizo Jesús.